Este es el video en cuestión que vamos a analizar. Aquí podemos ver que se mueven unas telas que están colgando al fondo. Está intentando ubicar algo porque dice que escuchó ruidos, que pensó que era el perro. En realidad aquí lo está siguiendo un gatito en esta parte. Y es el que está maullando durante el video. Regresamos a la toma. No ve nada. De repente, por ahí, creo que ahí en ese punto, enciende su flash, el flash de su celular o de algo. Y aquí ya podemos ver en la esquinita que se está viendo lo que dice que es un ser de tipo gris, que lo estaba espiando y estaba escondido ahí. Y se empieza a mover. Y ya podemos ver parte de su rostro, de su cuello y de lo que se supone que es su cuerpo. Y después de esto, sale corriendo porque le da mucho miedo. Este señor es el que más alienígenas ha visto en la historia de la humanidad, pero aún así le da mucho miedo y sale corriendo. Ok, se mete a su casa. Vamos a regresar a donde está el alien y vamos a ver qué parece esto. Por lo que veo aquí, parece no tener hombros, trapecio y hay una tela que está cubriendo aquí su cuerpo. Está atrás de una especie de bote y no sé qué sea esto, pero sí podemos llegar a una forma preestablecida con la información que tenemos. Aquí ya me puse a trabajar en esto. Voy a presentarles más o menos cómo va el asunto. Lo que estábamos viendo es el frame del que tomé y de aquí lo espejé para sacar la figura a partir del centro. Con eso ya tenemos una figura aproximada y nos empezamos a dar cuenta que pues esto no es un cuerpo que conozcamos. Hay que recordar que los grises son humanoides, según nos dicen, tienen algunos 4 dedos, según las historias, pero pues, su cuerpo es igual al de las personas, un poco más delgados, estilizados, pero este en sí no tiene un cuerpo de una persona, porque no tiene hombros, no tiene brazos, más bien parece que está sobre una especie de cilindro. Entonces, si empiezo a limpiar la toma, ahí ya le quité los elementos que están alrededor, se empieza a ver mejor cómo la estructura. Lo dejé hasta aquí, que, ojo, puede ser más largo, pero según los detalles que tengo aquí, pues no hay tanta información sobre eso. Y como correspondían con los elementos del piso, posiblemente estaba a esa distancia. Entonces, se ve algo extraño. Ahí le terminé la cabeza y después tenemos un poco de iluminación. Entonces, ¿qué pienso yo que sea esto? Yo siento que esto es una máscara o un elemento creado como si fuera una piñata, papel maché o de algo. Y de aquí se ve muy bien cómo lo embonaron en una especie de cilindro que parece que podría ir aquí, en esta zona. Y esto es una tela que cubre ese tipo de cilindro. ¿De qué tipo de cilindro me refiero? Más o menos a un cilindro como de gas o u otra cosa que puedan tener. Por ejemplo, lo bajé y embonó perfectamente. De hecho, embona con los elementos que tiene acá arriba. Y esto no está alterado, simplemente este es nuestro cacho original y estoy espejeando y acomodando los elementos que creo que van ahí. A mi punto de vista, este modelo está montado sobre una especie de cilindro que lo cubre una tela y para querer crear la simulación de que es un alien y lo están vigilando, ya todo lo demás es mala actuación. Después de esto, pues es fácil.
entender lo que está pasando. Este personaje o este objeto nunca se mueve. Si ustedes se dan cuenta en el video original, siempre está estático y sale muy poco. El ojo tiene reflejo porque puede tener reflejo la máscara. Si ustedes compran una máscara de este tipo de alien, ahí pueden ver los ojos se reflejan. O si le dan un acabado brilloso a los ojos, si están haciendo una especie de máscara de Halloween o algo, pues simplemente con darle un acabado brilloso al ojo van a obtener esa textura. Lo que sí es que el cuerpo pues es un cilindro o es una estructura que pusieron aquí que no tiene nada que ver con un cuerpo humanoide o con un cuerpo humano. Por eso lo que le comentaba a mis compañeros es que si van a seguir usando esta cabeza, la cabeza nunca se va a mover, nunca va a parpadear y no va a tener movimiento facial o gesticulaciones faciales porque pues, no lo pueden lograr. Entonces siempre la van a ver fija. Y bueno, eso es lo que yo creo que estamos viendo del primer... Aquí están los textos que nos pone. Del primer video que nos presentó sobre el alien. Una noche después o 2 noches después, al parecer, antes de que se presentara esto en televisión, en la madrugada, fue a sacar otro video porque parece que este no era suficiente. Entonces vamos a ver el otro video y vamos a analizarlo. Este es el segundo video, a las 4:42 de la mañana. Antes de que se presentara en televisión, logró captar, se salió a las 4:42 de la mañana a grabar este video y capturó un alien al lado de una camioneta, un alien gris. Y vamos a analizar un poco más a detalle este video. Para eso tuve que hacer una estabilización para saber qué estaba pasando con esto precisamente. Nos vamos a ir a este punto. Vamos a recorrer un poco la zona que queremos y vamos a ver exactamente lo que está pasando. Tenemos una cara fija, no se mueve, en ningún momento se mueve, pero hay algo muy gracioso en el video. Esto yo creo que es la cara del alien, o tal vez haya hecho otra, no estoy seguro. Tal vez es una máscara, pero no tiene ningún movimiento. Pero ustedes pueden ver atrás que hay alguien moviéndose. Atrás hay una persona cubierta con una manta que está atrás de este vehículo. Esta cajuela está abierta. No sé si logran ver la cajuela. Y aquí hay un vehículo y la persona se está moviendo. Entonces, en este video alcanzamos a ver la cabeza del muñeco y una persona cubierta de negro moviéndose. Esto que se ve aquí, no vayan a decir que es un fantasma que pasa o algo. No, es simplemente lens flare del movimiento de la cámara. Acuérdense que estabilizamos y la cámara está con shake. Entonces, cuando estabilizamos, esto es lo que corresponde al shake de la cámara. La cámara así se estaba moviendo. Esto no se va moviendo solo. Y lo de atrás, pues sí es una persona que está moviéndose. ¿Por qué digo que es una persona y no es un ente, un fantasma que está acompañando al alienígena? Porque esto es la sombra que está produciendo los infrarrojos que están golpeando, aquí se pueden ver, está pegando fuerte y acá está proyectando la sombra. Y esta sombra está cayendo sobre esta tela que es de color negro, quiero creer. Y pues hay alguien atrás de la cajuela. Entonces, si el señor que dice que grabó estos videos le tomó al alien, este señor estaba también ayudándolo para la grabación y tal vez era el encargado de mover la cabeza del muñeco para aquí y para allá. Estoy especulando, pero eso es lo que estoy viendo, que hay una
un carro, una cajuela abierta, una persona con un trapo encima, un trapo oscuro y un objeto que no se mueve con forma de alienígena. Eso es lo que yo puedo ver. Ahora especulando y tal vez pensando que esto es un montaje, que es lo más seguro, tal vez estaba ayudando para mover la cabeza en ciertas tomas, que se bajara, que se cambiara, y al final decidieron no hacer eso, porque realmente se iba a ver lo tieso cuando lo bajaban, no se iba a ver orgánico, y decidieron dejar la cabeza fija en este video. Pero la persona está atrás moviéndose, y pues van a decir que es otra entidad, ¿no? Porque ni ellos se dieron cuenta que estaba atrás o salía en la toma. Como era mucho shake, pues parecía que no se notaba, pero ya estabilizando la toma, ahí se ve que hay alguien jugando atrás de la cajuela. Bueno, a mi punto de vista, todo esto es un montaje, es un gran fraude. ¿Con qué intención? No lo sé, eso no me corresponde a mí decirlo, solo estoy analizando el video y lo que veo. Y lo que veo aquí es un objeto que es inerte y es otro objeto que es posiblemente una persona con una tela encima que se está moviendo atrás de este vehículo y le está proyectando la sombra de este objeto inerte sobre esa tela. Y eso es lo que yo veo en este video. Yo sé que tal vez no confíen en mis análisis, pero los pueden mandar a analizar con cualquier persona y les va a decir tal vez lo que quieran escuchar o tal vez la verdad. Este es mi punto de vista y aquí se los dejo. Hasta luego y muchas gracias.